Los métodos tradicionales son una pérdida total de tiempo, ¿o no? Bienvenido al Café Inglés, mi nombre es Ismael Sereno y si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas para hacerlo? Además, sígueme en Instagram y descarga todos los episodios del podcast. En este capítulo quiero hablar de la controversia que gira alrededor de los métodos tradicionales y si realmente son tan malos como dicen o probablemente es una idea meramente inculcada. Lo vamos a hacer a través de 3 puntos, que posteriormente, una vez que los hayamos cubierto, quiero que por favor me compartas tu opinión en la parte de los comentarios, que saques tus propias conclusiones. Así es que vamos a comenzar. Y lo haría a través de una pregunta muy concreta que quiero que inmediatamente al momento de escucharla la contestes, y sería la siguiente. What do you think when you listen the word traditional? ¿Qué es lo primero que piensas o que viene a tu mente cuando escuchas la palabra tradicional? Y probablemente estés pensando, ok, traditional, it's old fashioned, es viejo, es anticuado, ya no sirve, es obsoleto, está oxidado, entre muchas ideas. Y de aquí nos daríamos cuenta que probablemente ya tenemos ideas preconcebidas acerca de lo tradicional. Así es que el punto número 2 sería, what does traditional really mean? ¿Qué significa realmente lo tradicional? Y aquí lo que vamos a hacer es salirnos un poquito de la esfera del aprendizaje del idioma inglés y pensar en el concepto de tradicional culturalmente hablando. Cuando nosotros hablamos entonces de tradiciones, entendemos que las tradiciones son aquellas acciones que hace un pueblo o que hace un grupo de personas en algún lugar que empezaron en el pasado, que continúan en el presente y que muy probablemente continúen en el futuro. Y nosotros nos damos cuenta que hay muchas tradiciones que son hermosas, que no tienen absolutamente nada de malo. Y ahora sí, si regresamos a la parte de la educación, nos daríamos cuenta que métodos tradicionales hay varios que pueden ser bastante efectivos. De aquí te voy a mencionar 3 ejemplos de métodos tradicionales que particularmente a mí me gustan mucho, que me llaman la atención, y son los siguientes. Número 1, Direct Method. El Direct Method no es otra cosa que cuando, por ejemplo, tú entras a tu escuela de inglés y desde la entrada todo mundo te habla en el idioma inglés. O sea, no hay nada de español. Y esto puede ser un volado, porque puede que para mucha gente sea la manera correcta para empezar a aprender un idioma, y también puede que sea una experiencia tan frustrante que muchos alumnos claudican a la primera o a la segunda clase porque no terminan entendiendo nada. Eso es por una parte. Otro método es The Grammar Translation Method. Este método personalmente a mí me encanta, me fascina, porque vamos a poner la siguiente situación. Recuerden que estamos hablando de métodos tradicionales. Hace 20 años, cuando hablamos de nuestros abuelos y cuando hablamos de los abuelos de nuestros abuelos, ¿cómo se supone que ellos aprendieron inglés? Si no iban a la academia de idiomas, que antes así se llamaban, lo único que tenían a la mano no era una aplicación, no era el celular, no era el internet. Lo único que tenían a la mano era un diccionario, el tabique de este grueso y un cuaderno y toda la voluntad por querer aprender. El método de traducción realmente a lo que apela es que tú aprendas a traducir ideas y conceptos y no meramente palabras. Un ejercicio muy bueno es, por ejemplo, ¿cómo traducirías el Padre Nuestro al inglés? ¿Cómo lo traducirías del inglés al español? ¿Cómo se podría traducir al japonés, al chino, al portugués, al ruso? Y de aquí nos vamos a dar cuenta de todas esas diferencias culturales y gramaticales sintácticas. Excelente, vamos por buen camino. El tercer método tradicional que me gusta mencionar mucho es el de Total Physical Response. En este método es muy elemental. Es cuando te dicen, please stand up, tú te paras. Please sit down, tú te sientas. Please run, tú corre. Metodología que se aplica mucho para los niños, sobre todo en campamentos, pero que cuando lo haces con adultos, se la pasan súper divertidos. Realmente se relaciona el movimiento, la cinética, con la manera de pronunciarlo y con la manera de escucharlo. Ya tenemos 3 métodos tradicionales y que también aquí voy a tomar un pequeño ejemplo que me encanta, el cual es a través de técnicas de sustitución. Por ejemplo, supongamos que queremos aprender inglés muy básico, muy elemental, y yo te digo una oración tan sencilla como esta. This is a marker. Este es un marcador. Nosotros nos damos cuenta que el alumno puede apuntarlo, puede ver la gramática, pero es aquí donde viene lo interesante, porque a partir de esta oración, this is a marker, también lo puedo relacionar con otros conceptos, dígase los colores. Podría decirles a mis alumnos, red, blue, yellow. Red, blue, yellow. Y entonces, ¿qué pasaría cuando combinamos ambos conceptos? Otra vez, this is a marker. Pero ¿qué pasa cuando entonces hago esto?
el alumno tendría que pensar, ¿cómo era? Este es red y this is a marker. Entonces el alumno llegaría a la conclusión de this is a red marker. Excellent, very good. ¿Cómo sería en este caso? This is a blue marker. Y finalmente, en este caso, this is a yellow marker. Y ahí nos damos cuenta que el aprendizaje es muy divertido, es muy eficiente porque el alumno realmente siente que está llegando a sus propias conclusiones, que él realmente está contribuyendo a su aprendizaje. Esos son métodos tradicionales. Entonces nos percatamos que métodos tradicionales realmente pueden ser bastante efectivos. ¿Cuál es el punto número 3? El punto número 3 es the new bias. Y también podremos hacer la misma pregunta que hicimos en el caso de la pregunta número 1. Y sería, what do you think when you listen the word new? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra nuevo? Y nosotros pensamos, nuevo. Pues nuevo significa que está mejorado, que es más efectivo, que es más práctico. Y es donde viene el problema, porque si en tu mente vienen ideas, o por lo menos las asocias con que si algo es nuevo, es más emocionante, es más divertido, pero sobre todo que es rápido, ya nos damos cuenta de que realmente no somos tan imparciales. Y de hecho aquí nos damos cuenta que hay varias preguntas que nosotros nos podemos hacer que nos ayudarían a darnos cuenta de si ese método nuevo realmente es mejor. Preguntas del estilo de ¿Is this too good to be real? ¿Esto es demasiado bueno para ser verdad? Cuando me dicen es que este método nuevo e innovador te ofrece cosas que antes no se hacían. O cuando te dicen no, las escuelas tradicionales siempre te han marcado esto. Y eso no es cierto, eso no se debe hacer. ¿Realmente estamos hablando de todas las escuelas tradicionales, de todos los métodos tradicionales? No lo creo. Y también cuando te dicen, oye, es que esta nueva metodología, este nuevo sistema es mucho más rápido, también yo me preguntaría, ¿qué tan rápido? ¿Es realmente cierto que para aprender un idioma lo tenemos que hacer de la manera más rápida posible? ¿O tal vez tenemos que tomarnos el tiempo necesario para aprender el idioma? Si pensamos que el idioma se construye como si fuese un arte, entonces nosotros podríamos preguntarle a alguien que toca la guitarra, oye, ¿cuánto tiempo te tardaste en aprender a tocar la guitarra? Y puede que la persona diga, no, pues es que no es que haya aprendido en 3 meses, ¿cierto? Puede que la persona diga, no, es que yo aprendí desde pequeño porque me gustaba y después fui a clases y después toqué en una banda. O sea, prácticamente lleva tocando la guitarra toda la vida. El idioma inglés es algo muy parecido. No es que no se pueda aprender las bases en 1, 2 o 3 meses. Más bien, se aprenden las bases, pero es algo que se va perfeccionando y modificando toda la vida. Entonces, realmente decir, aprende inglés y sé bilingüe en cierta cantidad de tiempo es una promesa que realmente va a ser muy difícil de cumplir, a menos que haya una compatibilidad entre método y estudiante, que no siempre es el caso. Entonces, en conclusión, ¿qué les puedo aportar yo en el debate de métodos tradicionales? Les puedo decir que métodos tradicionales no significa que sean viejos, anticuados y obsoletos, sino que más bien hay métodos tradicionales que pueden ser muy efectivos y no hay que confundirlos con maneras tradicionales de enseñar o dinámicas, sobre todo con malos hábitos que han tenido muchos maestros que, ya sea por flojera, por pereza o por falta de profesionalismo, lo confundimos con las metodologías. No es lo mismo un maestro que le dé flojera dar clases, que no le quede de otra más que trabajar como maestro de inglés porque es lo único que hay, a que haya un método que realmente tenga bases y que ha sido comprobado una y otra vez porque así aprendió el inglés la gente en el pasado. Entonces ahí te dejo esa reflexión. Quiero que me pongas por favor tus comentarios y tus pensamientos. Dime, ¿acaso crees que los métodos tradicionales realmente son obsoletos? Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este capítulo de El Café Inglés. Les agradezco muchísimo su atención. Dudas, comentarios y sugerencias, ya saben dónde dejarlos. Mi nombre es Ismael Sereno y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.